La mujer del camino de montaña. Me llamo Isidoro. Tengo 61 años y soy arriero en la zona cordillerana de Neuquén desde los 19. Hice travesías por pasos que no aparecen en ningún mapa. Dormí en puestos donde la temperatura baja a niveles que la gente de ciudad no imagina y caminé de noche por la montaña en condiciones que cualquier persona sensata evitaría. No lo digo para presumir. Lo digo para que entiendan que no soy alguien que se asusta fácil ni que confunde lo que ve. Lo que vi esa noche en el camino de montaña no lo confundí con nada. Y ojalá hubiera podido. Fue en octubre de hace 4 años. Octubre en la cordillera neuquina es una época de transición donde el invierno todavía no terminó del todo y la primavera todavía no arrancó. Las noches siguen siendo frías, el suelo guarda humedad de la nieve derretida y los caminos de tierra de montaña tienen esa consistencia blanda que registra cualquier huella con precisión. Había ido a un puesto de un conocido en las alturas, cerca de Junín de los Andes, para ayudarlo con un trabajo que necesitaba manos extra. Salí temprano, terminamos lo que teníamos que terminar al atardecer y emprendí el regreso a caballo. No era la primera vez que hacía ese camino de noche. Lo conozco bien y con luna llena, que esa noche la había y generosa, se puede andar sin linterna en la mayor parte del trayecto. Mi caballo se llama Kobe. Tiene 12 años y lo tengo desde potro. Trabajamos juntos desde siempre y nos conocemos de una manera que la gente que no tuvo caballos no entiende del todo. Sé cuando está cansado, cuando está nervioso, cuando algo lo inquieta. Y él sabe leer el terreno y el ambiente de una manera que yo aprendí a respetar con los años. Esa noche Kobe empezó a ponerse raro antes de que yo viera nada. Llevábamos unos 40 minutos de regreso cuando lo noté. Un cambio en su paso, una tensión en el cuello que no correspondía al terreno que estábamos pisando, que era firme y conocido. Las orejas moviéndose hacia adelante, fijas en un punto del camino que desde donde yo estaba todavía no alcanzaba a ver bien. Le hablé en voz baja como hago siempre que se pone así. Generalmente eso lo calma. Esta vez no lo calmó. Siguió caminando pero con esa rigidez que en un caballo experimentado indica que algo adelante no está bien. No se detuvo, no intentó dar vuelta, pero cada paso lo daba con una reluctancia que yo sentía en las riendas. Doblamos una curva suave del camino y fue entonces cuando la vi. Estaba a unos 80 metros, caminando en la misma dirección que nosotros, sobre el camino de tierra. Desde esa distancia y con la luz de la luna llena la vi con suficiente claridad como para hacer una primera evaluación. Era una mujer. Mayor, por la manera de caminar y por la ropa oscura y larga que llevaba. El pelo blanco, suelto, que con el viento leve de la noche se movía de una manera que desde lejos se veía casi como algo vivo. Mi primer pensamiento fue de preocupación genuina. Una mujer mayor sola en un camino de montaña de noche, a kilómetros de cualquier puesto o camino principal, no tiene ninguna explicación tranquilizadora. Pensé en alguna pobladora de la zona que hubiera tenido un problema, que se hubiera perdido, que necesitara ayuda. Presioné a Kobe para acercarnos. Kobe no quiso. Se detuvo en seco. No fue una frenada nerviosa ni un paso atrás. Fue una negativa absoluta y silenciosa. Las 4 patas plantadas en el suelo, el cuello tenso, mirando hacia adelante con una fijeza que nunca le había visto. Le hablé. Le pedí que avanzara. Insistí con las piernas de una manera que en 12 años juntos siempre había funcionado. Nada. Kobe no se movió. Desde donde habíamos parado seguí mirando a la figura. Seguía caminando sin haberse dado vuelta, sin haber reaccionado al sonido de los cascos en el camino de tierra. Caminaba despacio, con un paso regular, y en ese momento fue cuando empecé a notar las cosas que no cerraban. Lo primero fue la manera de caminar. Hay algo en el paso de cualquier persona que uno aprende a leer sin saberlo, un ritmo que corresponde a la mecánica del cuerpo humano. Lo que veía adelante tenía ese ritmo pero con algo ligeramente fuera de lugar, como una melodía conocida tocada con una nota cambiada que tardás en identificar pero que sentís que no está bien. Lo segundo fue la silueta. Con la luna de frente y la figura de espaldas el contorno era claro. Y ese contorno no cerraba del todo. Los hombros demasiado anchos para el resto del cuerpo.
Los brazos que colgaban con una longitud que no correspondía a una figura de esa altura. Pequeños detalles que solos no significarían nada pero que juntos construían algo que me generó una incomodidad muy concreta y muy difícil de racionalizar. Me quedé parado en ese punto del camino sin saber bien qué hacer. Cobre seguía sin moverse y yo no tenía manera de obligarlo que no implicara un esfuerzo que él iba a resistir. En 12 años juntos aprendí que cuando un caballo con su experiencia se niega de esa manera hay que tomarlo en serio. La figura siguió caminando hasta llegar a una zona donde el camino se bifurca, una rama siguiendo el camino principal y la otra metiéndose hacia el monte en dirección a unas vaguadas que conozco de excursiones anteriores. Sin detenerse, sin voltearse, tomó la bifurcación del monte y siguió caminando entre los árboles hasta que la oscuridad del monte la fue cubriendo de a poco. En ningún momento se dio vuelta. En ningún momento hizo ningún gesto que indicara que sabía que yo estaba ahí. Cuando desapareció entre los árboles, Cobre soltó el aire de golpe, como si hubiera estado conteniéndolo, y dio un paso adelante por su cuenta. Seguimos el camino principal en silencio. Cobre caminaba más rápido que de costumbre, con esa energía de animal que quiere poner distancia entre él y un lugar, y yo no lo frené. Llegamos al pueblo más rápido de lo normal y esa noche até a Cobre en el corral y me quedé un momento apoyado en la tranquera procesando lo que había visto. Al día siguiente Cobre seguía nervioso. No comió bien, no quiso que me le acercara por la mañana, que es algo que no había hecho nunca. Al segundo día mejoró un poco. Al tercero volvió a ser el de siempre. 3 días para que un caballo con su carácter se recuperara de lo que fuera que había percibido en ese camino. Le conté lo que había visto a un hombre mayor del pueblo que es de la zona de toda la vida y que conoce la cordillera de una manera que ya no es frecuente encontrar. No le di ninguna interpretación. Le describí lo que había visto exactamente como lo había visto y lo dejé sacar sus propias conclusiones. Cuando terminé me preguntó si el caballo se había negado a avanzar antes de que yo viera algo. Le dije que sí. Asintió despacio. Me dijo que lo que había visto era la calchona. Que en esa zona de la cordillera hay testimonios desde hace generaciones, siempre en caminos de montaña, siempre de noche, siempre con la figura de una mujer mayor que camina sola y que nunca se da vuelta hacia quien la ve. Que los caballos la perciben antes que las personas porque tienen algo que los humanos fuimos perdiendo con los años, una sensibilidad hacia ciertas presencias que el instinto animal todavía conserva. Le pregunté qué hubiera pasado si me hubiera acercado más. Se quedó callado un momento. Me dijo que nadie que pudiera responderle esa pregunta lo había hecho desde cerca. Sigo haciendo travesías por esa zona. El trabajo no para y no tengo razones para evitar un camino que conozco de memoria. Pero desde esa noche, cuando paso por la bifurcación donde la figura tomó el camino del monte, no miro hacia los árboles. Cobre tampoco. Y eso, viniendo de él, es la única confirmación que necesito de que lo que vimos esa noche era real. Lo que encontraron en el puesto. Me llamo Emilio. Tengo 52 años y tengo un puesto de montaña en la precordillera rionegrina que heredé de mi padre, que lo heredó del suyo. Es un lugar al que llegamos cada verano con la hacienda y donde nos quedamos hasta el otoño, cuando el frío obliga a bajar. No es un lugar cómodo ni fácil. Es un lugar que exige y que uno aprende a respetar con los años. Lo que empezó a rondar el puesto hace 2 años no lo habíamos visto nunca. Pero mi padre sí lo reconoció. Fue en febrero. Llevábamos 3 semanas en el puesto sin novedades, con la rutina de siempre. Los perros, que son 3 y conocen el terreno de memoria, dormían afuera como hacen siempre y no habían dado señales de nada fuera de lo común. La primera noche que algo cambió lo noté por los perros. Empezaron a aullar cerca de la medianoche. No el ladrido de cuando hay un zorro cerca o el de cuando algún animal silvestre se acerca al corral. Era un aullido sostenido, largo, de los que indican que algo que no reconocen está cerca. Me levanté, miré por la ventana, iluminé el perímetro con la linterna. No vi nada. Los llamé adentro. Entraron los 3 juntos, algo que nunca hacen porque uno siempre se queda afuera haciendo guardia, y se acomodaron debajo de la mesa de la cocina sin que nadie los invitara. A la mañana siguiente revisé el perímetro.
no encontré nada concreto. El ganado estaba inquieto pero sin señales visibles de que algo hubiera entrado al corral. Lo atribuí a algún puma que anduviera cerca y no le di más importancia. A la segunda noche el ganado amaneció revuelto. No lastimado, no faltaba ningún animal. Pero el estado en que los encontramos al amanecer no correspondía a una noche tranquila. Estaban agrupados en el rincón más alejado del corral, apretados unos contra otros, con esa tensión en el cuerpo que tienen cuando algo los asustó y que a veces dura horas después de que el susto pasó. Los perros habían aullado de nuevo durante la noche. Esta vez más tiempo y con más intensidad. Mi mujer, Graciela, me preguntó qué creía que era. Le dije que probablemente un puma, que a veces rondan los corrales sin entrar y que con eso alcanza para alterar al ganado. Mi padre, que estaba con nosotros ese verano como todos los años, no dijo nada. Pero lo vi escuchar la conversación con una atención que me llamó la atención. Con la cara de alguien que está procesando algo que todavía no quiere decir en voz alta. La tercera noche los perros no aullaron. Eso fue lo que más me perturbó de los 3 días. 2 noches aullando sin parar y la tercera un silencio total. No porque estuvieran tranquilos. Los encontré a los 3 despiertos debajo de la mesa cuando me levanté a las 3 de la mañana por el calor. Quietos, tensos, mirando hacia la pared que da al arroyo. No aullaban porque tenían demasiado miedo para hacerlo. A la mañana siguiente fui al arroyo. Las encontré en el barro de la orilla, en una zona que queda a unos 20 metros del puesto y que con la humedad del arroyo conserva cualquier huella con claridad. Eran huellas que comenzaban siendo humanas. Claramente humanas. Pie descalzo, tamaño de adulto, con el talón y los dedos marcados con una precisión que solo da el barro blando. Seguí la línea de huellas hacia donde el barro cedía terreno a la tierra más firme. Y en ese punto las huellas cambiaban. No de golpe. De manera gradual, en el transcurso de 3 o 4 pasos, la huella humana se iba transformando. El arco del pie desaparecía. Los dedos se separaban y se alargaban. El peso se redistribuía hacia adelante, hacia las almohadillas delanteras, hasta que las últimas huellas de la secuencia no tenían ningún elemento humano reconocible. Eran de 4 patas. Las seguí hasta donde el terreno ya no las registraba y después me quedé parado mirando el punto donde se perdían en el pasto seco. Fui a buscar a mi padre. Vino conmigo sin preguntar nada. Se agachó sobre las huellas y las estudió durante un buen rato en silencio, siguiéndolas de principio a fin, sin tocarlas. Cuando se levantó tenía una expresión que no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento, a la confirmación de algo que llevaba tiempo sospechando pero que esperaba no tener que confirmar. Le pregunté qué era. Me dijo que necesitaba hablar con Antimán. Antimán es un vecino de la zona que tiene su puesto a unos kilómetros del nuestro. Tiene más de 70 años, es mapuche y lleva toda su vida en esa precordillera. Mi padre lo conoce desde que tiene memoria y entre los dos hay una confianza que se construyó durante décadas de vecindad en el monte. Fueron juntos esa tarde. Yo me quedé en el puesto con Graciela y los chicos. Volvieron al atardecer. Mi padre no dijo mucho esa noche. Solo que Antimán había confirmado lo que él ya pensaba y que había que hacer algo antes de que oscureciera. Los 2 hombres estuvieron trabajando en el borde del puesto durante 1 hora, del lado que da al arroyo. No me explicaron en detalle qué estaban haciendo y no pregunté. Antimán habló en voz baja durante parte del tiempo, en mapudungún, que yo no entiendo pero que en ese contexto y con esa entonación no necesitaba traducción. Cuando terminaron Antimán se fue sin quedarse a cenar, algo inusual en él. Mi padre entró, se lavó las manos y se sentó a la mesa. Esa noche le pregunté qué era lo que había estado rondando el puesto. Me dijo que en esa zona de la precordillera, en la tradición mapuche que Antimán conoce mejor que nadie, hay una figura a la que llaman calchona. Que es una mujer que por distintas razones, según quien lo cuente un pacto, una maldición o simplemente una naturaleza distinta, adquiere la capacidad de transformarse de noche. Que las huellas que habíamos encontrado eran su marca más reconocible, el registro de esa transformación impreso en el suelo donde el barro no miente.
Le pregunté por qué había venido al puesto. Me dijo que no siempre hay una razón que los humanos puedan entender. Que a veces estas presencias rondan los lugares habitados sin un propósito claro para nosotros. Que lo importante no era entender por qué había venido sino asegurarse de que no volviera. Esa noche los perros durmieron afuera por primera vez en varios días. No aullaron. A la mañana siguiente el ganado amaneció tranquilo, disperso por el corral como en una noche normal. Fui al arroyo. El barro de la orilla estaba limpio. Solo las huellas de siempre, las nuestras, las de los perros, las de los animales del monte que bajan a tomar agua. Las señales no volvieron. Ese verano terminó sin más novedades. Bajamos en abril como todos los años y volvimos el verano siguiente. Las 2 temporadas posteriores transcurrieron sin nada fuera de lo común. Pero hay algo que cambió desde aquel febrero y que no va a cambiar de vuelta. Antes de subir al puesto cada temporada, mi padre habla con Antimán. No me dice de qué hablan exactamente y yo no pregunto. Cuando volvemos a bajar en otoño hace lo mismo. Una visita al subir y una al bajar. Como si fueran los trámites necesarios para usar un lugar que en algún sentido más profundo del que nosotros entendemos no es del todo nuestro. Empecé a acompañarlo el año pasado. No porque mi padre me lo pidiera, sino porque después de lo que encontramos en el barro del arroyo entendí que hay formas de relacionarse con ciertos lugares que son más antiguas que cualquier título de propiedad. Y que conviene respetarlas. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. El encuentro en la nieve. Me llamo Claudio. Tengo 48 años y trabajo como guardaparques en la zona de Aluminé desde hace 16. Antes estuve 4 años en otra área protegida del sur neuquino, así que en total llevo 2 décadas en el monte patagónico. Conozco esa geografía en todas sus condiciones. Sé cómo se comporta el bosque de araucarias en invierno, sé qué animales se mueven de noche en esa zona y sé leer el suelo con la precisión que dan los años de trabajo en campo. Lo que encontré esa noche en el camino no lo supe leer. Y eso, después de 20 años, no me pasa seguido. Fue en julio de hace 3 años. Julio en la zona de Aluminé es invierno pleno, con nevadas que pueden cortar los caminos durante días y temperaturas que de noche bajan a niveles que obligan a tomar precauciones que en otras épocas no son necesarias. No es la época en que más trabajo hay porque el acceso a muchas zonas se complica, pero las recorridas de rutina se hacen igual. El parque no para porque nieve. Esa noche había nevado durante la tarde, una nevada moderada que había dejado unos 15 centímetros de nieve fresca sobre el camino. Suficiente para cubrir todo el suelo de manera uniforme y para registrar con precisión cualquier huella de lo que se hubiera movido después de que la nevada parara. Eso en términos de trabajo de campo es una ventaja. La nieve reciente es como una hoja en blanco donde el monte escribe todo lo que hizo en las últimas horas. Salí en la camioneta cerca de las 10 de la noche para hacer el tramo que va desde el acceso sur hasta el límite norte del área que tengo asignada. Un recorrido de unas 2 horas en condiciones normales, algo más con nieve en el camino. Todo fue rutinario durante la primera hora. Las encontré en el tramo que va bordeando el monte de Araucarias, unos 40 minutos después de haber salido del puesto. Las iluminaron los faros de la camioneta antes de que yo las buscara. Las vi desde adentro del vehículo y frené de inmediato porque en ese trabajo uno para cuando ve algo que no esperaba ver. Bajé con la linterna. Estaban en el centro del camino, viniendo desde el borde derecho donde el monte empieza, cruzando hacia el lado izquierdo donde el terreno baja hacia un arroyo que en invierno lleva poco agua pero que marca el límite de esa zona del parque. Eran huellas de 4 patas. Eso fue lo primero que registré. 4 puntos de apoyo, disposición que indicaba un animal de tamaño considerable, con una separación entre las huellas delanteras y traseras que hablaba de algo que se movía con paso largo y deliberado. No corría. Caminaba. Me agaché a estudiarlas con la linterna. No correspondían a ningún animal de la zona que yo pudiera identificar con certeza.
No eran de puma, cuya huella conozco perfectamente y que tiene una forma redondeada muy característica sin marcas de uñas por la retracción. No eran de zorro, que son mucho más pequeñas y con un patrón de movimiento diferente. No eran de jabalí ni de ciervo. Tenían algo de cada una de esas huellas y al mismo tiempo no eran ninguna de ellas del todo. Como si el animal que las había dejado compartiera características con varias especies sin ser exactamente ninguna. El tamaño era lo que más me llamaba la atención. Cada huella medía aproximadamente 20 centímetros en su punto más largo. Eso no corresponde a ningún animal autóctono de esa zona de Neuquén. Seguí las huellas con la linterna en la dirección de avance. Y fue entonces cuando encontré lo que no esperaba. A unos 6 metros del punto donde las había visto primero, las huellas cambiaban. No de golpe. En el transcurso de 3 pasos, de manera gradual pero inequívoca, las huellas de 4 patas se iban transformando. El patrón de apoyo cambiaba. Los puntos de contacto se reducían de 4 a 2. Y esos 2 puntos de contacto que quedaban empezaban a tener una forma que no dejaba lugar a muchas interpretaciones. Eran huellas de pie. Bípedas, con el peso distribuido de una manera que indicaba algo que caminaba erguido, con una longitud de zancada que correspondía a una persona adulta de estatura normal. Las huellas continuaban así durante varios metros, cruzaban el camino y se metían en el monte del lado izquierdo. Me quedé agachado sobre ese punto de transición durante un tiempo que no supe medir bien. 20 años de trabajo en campo me habían preparado para muchas cosas. Para esto no. Fotografié todo con el teléfono y con la cámara de trabajo que siempre llevo. El punto donde empezaban las huellas de 4 patas, el tramo de transición, las huellas bípedas, la dirección en que se metían en el monte. Documenté la secuencia completa con la precisión que el trabajo exige, aunque en ese momento una parte de mí lo hacía de manera automática mientras la otra parte seguía procesando lo que estaba viendo. Después miré hacia el monte en la dirección donde las huellas se perdían. La linterna iluminaba unos 30 metros entre los árboles. Araucarias, coihues, la nieve en el suelo entre los troncos perfectamente blanca y sin perturbaciones adicionales más allá del rastro que ya había fotografiado. No había ningún sonido que no correspondiera a una noche normal de invierno en esa zona. Viento leve, el crujido de alguna rama con el peso de la nieve, nada más. No entré al monte. Tomé esa decisión con más rapidez y más claridad de lo que suelo tomar las decisiones en el trabajo. Tengo protocolo para muchas situaciones y la experiencia para improvisar cuando el protocolo no alcanza. Esa noche el protocolo y la experiencia me dijeron lo mismo al mismo tiempo. No seguir ese rastro. Volví a la camioneta, retomé la recorrida y terminé el tramo sin más novedades. Al día siguiente hice el reporte formal a mis superiores con todas las fotografías y una descripción detallada de lo que había encontrado. Longitud de las huellas, profundidad en la nieve, distancia entre pasos, dirección, punto exacto de la transición entre 4 patas y 2. Todo documentado con la precisión que corresponde a un informe oficial. Esperé la respuesta. La respuesta llegó una semana después. Era breve. Decía que las fotografías habían sido revisadas y que la hipótesis más probable era la superposición de huellas de distintos animales que en la nieve fresca podían generar patrones confusos. Que se agradecía el reporte y que se mantendría el monitoreo habitual de la zona. La leí 2 veces. La hipótesis de la superposición de huellas es algo que cualquier guardaparques con experiencia reconoce de inmediato en el campo. Las huellas superpuestas tienen una lógica visual muy específica que no se confunde con otra cosa. Lo que yo había encontrado esa noche no era eso. Era una secuencia continua, coherente, con una dirección única y una progresión que no tenía nada de aleatorio. Respondí el informe señalando eso con el mayor detalle posible. No recibí respuesta al segundo mensaje. Hablé del tema con un colega que trabaja en otra zona del parque y que lleva más años que yo en la Patagonia neuquina. Le mostré las fotografías sin explicarle nada primero y le pedí su interpretación. Las miró durante un rato en silencio. Después me preguntó dónde exactamente había sido. Se lo dije. Asintió de una manera que no era sorpresa sino reconocimiento.
Me dijo que en esa zona hay historias que los pobladores más viejos conocen bien pero que en el contexto del trabajo oficial nadie menciona porque no hay forma de incluirlas en ningún informe que alguien vaya a tomar en serio. Que la figura que la tradición local llama Calchona aparece en testimonios de esa zona desde hace generaciones. Que la descripción más consistente en todos esos testimonios era siempre la misma. Una mujer que de noche se transforma, que deja rastros en el suelo que empiezan siendo de 4 patas y terminan siendo de 2, o al revés, dependiendo de en qué momento de la noche uno los encuentre. Le pregunté si él lo creía. Me dijo que después de los años que llevaba en ese monte había aprendido que hay cosas que no necesitan que uno las crea para seguir ocurriendo. Sigo patrullando ese tramo. Lo hago 2 o 3 veces por semana según la época y el estado de los caminos. En invierno, cuando nieva y el suelo queda blanco y limpio, siempre bajo en ese punto a revisar. La mayoría de las veces no hay nada fuera de lo común. Huellas de puma, de zorro, de los animales que conozco y que sé leer sin dudarlo. Pero hay noches, especialmente en las nevadas frescas de julio y agosto, en que ilumino ese tramo del camino con los faros y me quedo un momento antes de bajar, preparándome para lo que puedo encontrar. Y recordando que la última vez que encontré algo que no debería existir, lo más inteligente que hice fue no seguirlo al monte. La que pedía ayuda en la ruta. Me llamo Rubén. Tengo 58 años y manejo camión de carga en la Patagonia desde hace 25. La precordillera chubutense la conozco bien porque es parte de mis recorridos habituales. Rutas largas, viento que no para, paisaje que en invierno se vuelve tan monótono que uno aprende a encontrar diferencias donde otros no verían ninguna. Kilómetros de estepa, algún monte bajo, los cerros a lo lejos. De noche todo eso se aplana en una oscuridad que no tiene equivalente en ningún otro lugar del país. No me asusta manejar de noche en la Patagonia. Lo hice cientos de veces. Lo que vi esa noche en la banquina me asustó. Y no me avergüenza decirlo. Fue en agosto de hace 2 años. Agosto en la precordillera chubutense es invierno duro, de ese que no negocia. El viento del oeste baja de la cordillera con una frialdad que cala de una manera que el frío húmedo de otras zonas no logra. Las rutas provinciales de esa zona de noche son de las más solitarias que conozco. Uno puede manejar 1 hora sin cruzarse con ningún vehículo en ninguna dirección y eso no es exageración. Venía de un depósito en una localidad pequeña de la zona y llevaba carga hacia la costa. Salí tarde porque la descarga se había demorado más de lo esperado y calculé que llegaría a destino de madrugada. No era ideal, pero tampoco era la primera vez que hacía ese recorrido de noche y en esas condiciones. El tramo donde ocurrió lo que ocurrió está en una zona de precordillera donde la ruta provincial corre paralela a un monte bajo de ñires y laura que en invierno, sin hojas, tiene esa apariencia de troncos grises y ramas vacías que de noche con los faros parece algo sacado de otra realidad. Llevaba unas 2 horas de viaje cuando la vi. Estaba en la banquina derecha, unos 100 metros adelante, de cara hacia mí. Lo primero que registré fue el movimiento. Gesticulaba con los brazos de una manera que desde esa distancia interpreté de inmediato como una señal de pedido de ayuda. Los brazos levantados, el cuerpo inclinado levemente hacia adelante, el movimiento de alguien que quiere ser visto y que tiene urgencia en serlo. Frené. No de golpe sino gradualmente, como hace uno cuando quiere detenerse pero también quiere evaluar la situación antes de comprometerse del todo. Ese instinto que da la experiencia de manejar muchos años y de saber que en la ruta las cosas no siempre son lo que parecen. Me detuve a unos 40 metros de la figura. Encendí las luces largas. Lo que iluminaron no era del todo lo que yo esperaba ver. Era una figura de pie en la banquina, sí. Y los brazos seguían moviéndose de esa manera que había interpretado como una señal. Pero con las luces largas encima los detalles que desde lejos no había podido ver se volvieron claros de una manera que no me gustó. El pelo era blanco. No el blanco de una persona mayor con canas. Blanco del todo, largo, suelto, moviéndose con el viento de una manera que con las luces encima se veía casi como algo independiente del resto del cuerpo. La ropa era oscura y larga, irregular, como si fueran varias capas encima una de la otra sin ningún orden particular.
pero lo que más me llamó la atención fue el movimiento. Los brazos no gesticulaban como gesticulan los brazos de una persona. Había algo en la articulación, en la manera en que se doblaban y se extendían, que no correspondía a ninguna mecánica humana que yo pudiera ubicar. No era exagerado ni obvio. Era uno de esos detalles que el cerebro registra antes de que uno sepa conscientemente que está registrando y que produce una incomodidad que no tiene nombre claro. Me quedé con las manos en el volante mirando esa figura durante lo que calculo fueron unos 15 o 20 segundos. La figura siguió con ese movimiento de brazos durante todo ese tiempo. Sin acercarse al camión, sin cambiar de posición, sin ningún gesto que indicara que las luces largas la afectaban de alguna manera. Y entonces cambió de posición. No fue un movimiento de persona que decide moverse. Fue algo más brusco, más abrupto, como si algo hubiera cambiado en su estado de golpe. Los brazos bajaron. El cuerpo se orientó hacia el monte. Y antes de que yo pudiera terminar de procesar lo que estaba viendo, la figura se alejó hacia el monte. No caminó. Eso es lo que no puedo explicar y lo que más me quedó de esa noche. La velocidad con que cruzó la distancia entre la banquina y el borde del monte no correspondía a ninguna persona caminando ni corriendo. Fue algo más parecido a un desplazamiento, como si el espacio entre la banquina y los árboles fuera menos de lo que era. En segundos estaba entre los nires y en segundos más no había nada visible entre los troncos grises. No bajé del camión. Arranqué. Manejé los 40 kilómetros que me separaban del pueblo más cercano sin bajar la velocidad más de lo necesario para tomar las curvas. No prendí la radio, no tomé mate, no hice ninguna de las cosas que hago habitualmente en un viaje largo para mantenerme despierto. No las necesité. Lo que había visto en la banquina se encargó de mantenerme completamente alerta durante todo ese tramo. Llegué al pueblo cerca de la medianoche. Era uno de esos pueblos chicos de la precordillera que tienen una sola calle principal, 2 o 3 negocios cerrados a esa hora y un hotel pequeño que funciona principalmente para los camioneros que hacen esa ruta. La encargada del hotel era una mujer de unos 60 años que se llamaba Olga y que según supe después lleva toda su vida en ese pueblo. Estaba despierta cuando llegué, que es lo habitual en esos hoteles de ruta donde los huéspedes llegan a cualquier hora. Le pedí una habitación y mientras me registraba le conté lo que había visto. No planeé contárselo. Simplemente salió. A veces uno necesita decir algo en voz alta para terminar de creerlo. Olga me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé no dijo nada durante un momento. Anotó algo en el registro, me dio la llave de la habitación y después apoyó los codos en el mostrador y me miró de una manera que no era lástima ni incredulidad. Me preguntó en qué parte exacta de la ruta había sido. Se lo dije con la referencia del kilómetro que había visto en el último cartel antes de frenar. Asintió. Me dijo que no era la primera vez que alguien llegaba a ese hotel con esa historia. Que en ese tramo en particular había relatos de hace muchos años. Que los camioneros que frecuentan esa ruta lo saben y que la mayoría no frena en ese tramo de noche sin importar lo que vean en la banquina. Le pregunté por qué no frenaban. Me dijo que los que frenaron y bajaron no pudieron describir bien lo que encontraron después. Que volvieron confundidos, desorientados, sin recuerdos claros de lo que había pasado entre el momento en que bajaron y el momento en que volvieron a estar en el camión. Que algunos tardaron días en ordenar lo que habían vivido y que ninguno lo había podido ordenar del todo. Le pregunté qué era lo que aparecía en ese tramo. Me dijo que en la zona le dicen la Calchona. Que la tradición de esa parte de la precordillera la describe como una mujer que de noche cambia de forma, que aparece en los caminos solitarios y que el pelo blanco y el movimiento son sus marcas más reconocibles. Que el gesto de pedir ayuda es parte de cómo atrae a quienes pasan. Le pregunté si ella lo creía. Se encogió de hombros con la calma de alguien que lleva décadas escuchando la misma historia de bocas diferentes. Me dijo que después de todos los años que llevaba en ese pueblo había aprendido que creer o no creer era una distinción que le importaba más a la gente de afuera que a la de adentro. Que los que viven en esa zona desde siempre no necesitan creer en la Calchona de la misma manera en que no necesitan creer en el viento. Que simplemente la tienen en cuenta. Me fui a la habitación. No dormí bien esa noche.
No por miedo exactamente, sino por esa especie de zumbido que deja en la cabeza algo que no tiene donde acomodarse. Cada vez que cerraba los ojos veía ese pelo blanco moviéndose con el viento y esos brazos doblándose de una manera que ningún brazo humano debería doblarse. Sigo haciendo ese recorrido. La ruta no cambió y mi trabajo tampoco. Pero desde esa noche, cuando paso por ese kilómetro, no miro la banquina. Y si algo en la banquina se mueve, no freno. Olga me dijo algo más antes de que me fuera a la habitación, casi al pasar, como quien recuerda un detalle menor. Me dijo que tuve suerte de no haber bajado. No le pregunté por qué. Creo que ya lo sabía. La vieja del lago. Me llamo Néstor. Tengo 56 años y pesco el lago Aluminé desde hace más de 20. No soy de la zona, soy de Neuquén capital, pero tengo una casa pequeña cerca del lago que compré hace años específicamente para esto. Me tomo una semana en primavera y una en otoño y el resto del año vivo pensando en las dos próximas. Para mí el lago Aluminé es el mejor lugar del mundo y no lo digo como exageración. Lo que pasó ahí hace 2 otoños cambió algo en la manera en que veo ese lugar. No lo empeoró, pero lo cambió. Fue en abril. Abril en el lago Aluminé es una época que los pescadores que lo conocemos guardamos para nosotros. El turismo de verano se fue, los caminos están tranquilos, el agua tiene un color que en otras épocas no tiene y los peces se mueven de una manera que hace que valga la pena haber esperado todo el año. Las mañanas tienen una claridad fría que despeja la cabeza de una manera que no consigo en ningún otro lugar. Llegué un miércoles a la tarde. Quería instalarme, revisar el equipo y tener todo listo para salir temprano al día siguiente. Pero la tarde estaba tan buena que decidí ir a la orilla un rato, aunque fuera para mirar el lago y tomar unos mates antes de que oscureciera. Fui a un punto de la orilla que conozco de años. Tiene una piedra plana grande donde me siento, visibilidad en ambas direcciones y una vista del lago que en esas tardes de abril con el sol bajando por el lado de la cordillera es de las cosas más lindas que conozco. Me senté, armé el termo y me quedé mirando el lago. Fue entonces cuando la vi en la orilla del otro lado. El lago Aluminé no es ancho en ese punto. La orilla opuesta está a unos 300 metros y con buena visibilidad, que esa tarde la había, se puede ver con claridad lo que hay ahí. Era una mujer mayor. Eso fue lo primero que registré. La ropa oscura, el pelo blanco suelto que con la luz de la tarde se veía claramente. Caminaba por la orilla rocosa del otro lado, avanzando en la misma dirección que el lago, con un paso que desde donde yo estaba se veía constante y deliberado. No me llamó demasiado la atención en ese primer momento. En esa zona hay pobladores locales que conocen el lago de toda la vida y que lo recorren de maneras que a los que venimos de afuera nos pueden parecer insólitas. Una mujer mayor caminando por la orilla rocosa de tarde no es algo que en otro contexto me hubiera hecho levantar la vista más de una vez. Pero la manera en que caminaba no correspondía a lo que su apariencia sugería. La orilla del otro lado en ese tramo es piedra irregular, con bloques de distintos tamaños que forman una superficie que yo conozco porque crucé en kayak más de una vez y la caminé también. No es un terreno fácil. Requiere atención y precaución, especialmente para alguien mayor. Esta mujer lo cruzaba sin ninguna de las dos cosas. Sin bajar la vista al suelo, sin reducir el paso en los tramos más irregulares, con una fluidez que no correspondía ni a la edad aparente ni al terreno. Era la agilidad de alguien que conoce cada piedra de memoria, pero llevada a un extremo que iba más allá de la familiaridad. Como si el terreno irregular no fuera un obstáculo sino una superficie completamente plana para ella. Me quedé mirándola un rato más de lo que hubiera mirado a cualquier otra persona. Después el mate estuvo listo y dirigí la atención a otras cosas. Estuve en la orilla hasta que la luz empezó a bajar de verdad, cerca de las 7. En otoño en esa zona oscurece rápido y no quería quedarme sin luz para volver al camino donde había dejado la camioneta, que estaba a unos 10 minutos caminando por el sendero. Empecé a guardar el equipo. Fue cuando me levanté de la piedra y miré hacia el sendero que la vi. Estaba en mi misma orilla. A unos 50 metros en dirección al sendero, parada entre dos piedras grandes, mirando hacia donde yo estaba.
El primer segundo fue de confusión pura. Mi cerebro intentó encajar lo que veía con lo que tenía sentido y no pudo. La había visto en la orilla del otro lado no más de 40 minutos antes. Para llegar a mi orilla hubiera tenido que rodear el lago, algo que en esa zona lleva más de una hora caminando por los senderos, o cruzar a nado en agua que en abril está a una temperatura que no permite eso. Estaba ahí de todas formas. Misma ropa oscura. Mismo pelo blanco suelto. Parada, completamente quieta, mirando en mi dirección. Le grité. No recuerdo exactamente qué dije. Algo como un llamado, un hola, alguna palabra que en ese momento fue lo que salió. Lo suficientemente fuerte como para que cualquier persona en ese radio lo escuchara claramente. La figura no reaccionó. Ni un giro de cabeza, ni un cambio en la postura, ni ningún gesto de alguien que escuchó algo. Siguió exactamente como estaba, parada entre las dos piedras, mirando hacia donde yo estaba con esa quietud que en ese momento empecé a sentir como algo dirigido y deliberado. El lago sonaba tranquilo. El viento que había tenido la tarde había parado. En ese silencio mi grito había sido perfectamente audible. Ella no había reaccionado. Me quedé parado con el equipo en la mano sin saber bien qué hacer. La luz seguía bajando. En 10 o 15 minutos más iba a estar oscuro del todo y el sendero de vuelta a la camioneta, aunque lo conozco. No es algo que quiera caminar de noche sin linterna porque tiene algunas zonas de roca suelta que de día son simples y de noche no lo son tanto. Tenía que moverme. La figura estaba entre yo y el sendero. Decidí ir a la camioneta. No en línea recta pasando cerca de donde estaba la figura sino haciendo un arco amplio por el lado de la orilla, manteniéndome cerca del agua. Poniéndola a mi izquierda con suficiente distancia para sentir que tenía espacio de reacción si algo cambiaba. Caminé así, despacio al principio y después más rápido, sin dejar de tenerla en el campo visual. La figura no se movió mientras me desplacé. Cuando llegué a la camioneta abrí la puerta, subí y arranqué el motor. Con el motor encendido y el metal del vehículo entre la figura y yo sentí algo que no quiero llamar valentía pero que se le parecía. Encendí los faros y los orienté hacia el punto donde había visto la figura. La orilla estaba vacía. No había nadie entre las dos piedras. No había nadie en el tramo visible de la orilla en ninguna dirección. Las piedras, el lago, el sendero en la penumbra creciente, todo tal como debería estar a esa hora en ese lugar. Ninguna figura. Ningún pelo blanco. Nada. Me quedé con los faros encendidos y el motor en marcha durante un rato que no supe medir bien. Mirando esa orilla vacía y procesando lo que había pasado en los últimos 10 minutos. Después arranqué y volví al pueblo. Esa noche en el único bar del lugar me senté en la barra y pedí algo caliente. El hombre que atendía era de los de siempre, de los que llevan toda la vida en esa zona y que conocen el lago como parte de su propio patio. Le conté lo que había visto. No todo de golpe sino de apartes, viendo cómo reaccionaba antes de seguir. No reaccionó con incredulidad. Me escuchó con la atención específica de alguien que reconoce una historia que ya oyó antes. Cuando terminé me preguntó en qué parte de la orilla había sido. Se lo dije. Asintió. Me dijo que en esa zona del lago hay relatos que vienen de antes de que él naciera. Que los pobladores mapuche de la zona conocen a la figura que yo había visto y que la llaman de distintas maneras según quien lo cuente, pero que la descripción es siempre la misma. Una mujer mayor, pelo blanco, que aparece primero lejos y después cerca sin que haya manera de explicar cómo llegó. Que algunos la llaman calchona. Que se manifiesta principalmente al atardecer, en esa hora en que la luz cambia y el lago tiene ese color particular que tiene en otoño. Le pregunté si era peligrosa. Me dijo que no lo sabía con certeza. Que los relatos que él conocía no incluían daño físico a nadie. Pero que todos los que la habían visto de cerca, tan cerca como yo esa tarde, describían lo mismo después. Una sensación que tardaba días en irse. Como si algo hubiera cambiado en la manera de ver ese lugar. Tenía razón en eso. Volví a pescar el agua, aluminé el otoño siguiente y el que le siguió. No dejé de ir porque no soy de los que le huyen a los lugares que quieren.
pero algo cambió en la manera en que me siento en esa orilla al atardecer. Antes me quedaba hasta que la luz se iba del todo, disfrutando esa transición que es una de las cosas más lindas que tiene ese lago. Ahora empiezo a guardar el equipo cuando el sol toca la cordillera. Y antes de levantarme de la piedra donde me siento, miro la orilla del otro lado. Y después miro la mía. Esto es Horror Code y aún queda mucho por contar.